Ya la semana pasada ha estado con nosotros, ¿no?, dedicándonos, por supuesto, a algunos temas, y hoy nuevamente, ¿no?, ya prácticamente haciendo su despedida, porque ya de un par de meses está retornando nuevamente a nuestro país. Francisco, bienvenido al informativo de Radio La Salle. Muchas gracias, realmente es un privilegio y un placer poder estar nuevamente aquí en Radio La Salle. Bueno, sí, de despedida de Urubamba, de Cusco y de Perú, porque el martes 14 de febrero ya estamos regresando a Buenos Aires. Y bueno, feliz por todo lo que pude conocer, por la gente, por los paisajes, por todos los emprendimientos, las motivaciones espirituales, sociales. Y bueno, he compuesto muchos temas en este periodo, seguramente los voy a estar dando a conocer a la brevedad. Y feliz porque también, bueno, concretamos el casamiento con mi señora en Urubamba, en Chucay, más precisamente. Y bueno, así que hay nuevas energías. Francisco, tiene raíces prácticamente en todo caso aquí en Urubamba y motivo suficiente para que puedas estar constantemente visitándonos. Hay mucha gente, la semana pasada hay mucha gente que se ha comunicado y nos ha manifestado ¿dónde pueden adquirir tu CD? Bueno, lo pueden hacer aquí en Cusco llamando a los números de teléfono 25 22 31 o al celular 97 42 49 790. Si no, pueden ver mi música por internet y bajarla. Ponen Francisco Albero con B corta y allí, ya sea en YouTube o en Facebook, van a aparecer muchos videos de distintos géneros musicales, boleros, baladas, pop lírico, ópera, incluso el huayno. Así que toda la música mía está por internet y pueden simplemente poner Francisco Albero canta. Ok, Francisco, ¿qué nos has preparado para el día de hoy? Bueno, y felicitaciones, es un motivo más para sentirnos orgullosos, ¿no?, de que hay gente que se enamora de nuestra tierra y también de nuestros paisanos, nuestras paisanas aquí. Así que, Francisco, bienvenido a nuestra tierra de Urubamba, oficialmente, ahora ya con matrimonio, con un niño, y bueno, mi sobrino. El sobrino, muy bien, de que ya ojalá se pueda seguir cultivando este arte tan bonito como es la música, el canto. Francisco, felicitaciones por impulsar el arte y por venir hasta Urubamba a compartir de tu talento. Y yo quisiera hacerte una pregunta. Sí, cómo no. ¿Cómo crees que las autoridades o la población en general recibe este arte en la población? Bueno, fundamentalmente, como es un arte popular, el pueblo lo recibe con el corazón abierto, con los brazos abiertos, con alegría, con ese espíritu de regocijo, de intercambio. Yo participé en la fiesta esta de la Feria de los Frutos y en la plaza, y todos los participantes realmente me agradecieron mucho, se sintieron muy identificados con mi canto, que es un canto de paz, de cultura, de educación, de trabajo, de justicia. Y bueno, por eso mismo realmente tuve una recepción muy cálida, y bueno, las autoridades también les ha gustado. Esperemos que se profundicen estos lazos, que podamos apoyarnos mutuamente y bueno, acrecentar los caminos musicales y culturales que nos unen entre Argentina y Perú. Ok, Francisco, nos ha traído un tema, sí, un par de temas que nos va a dedicar. Esta es otra edición informativa de fin de semana y es necesario finalizar esta semana con excelente música. Muchísimas gracias. Este es el huayno de canto al Perú de siempre, al Perú libre, justo y soberano, con el pensamiento de San Martín, de Simón Bolívar, de Arguedas, de Mariátegui, de César Vallejo y tantos otros. La liberación. Le canto al Perú. Letra y música de quien les habla, Francisco Albero. Mi canto es de amor y liberación.
liberará, pues sabe que la unidad de la raíz se liberará. Canta y sueña Perú con un nuevo país, que si lo sueñas tú, seguro que ha de surgir por la patria soberana que todos soñamos. Vamos a luchar para cambiar el Perú, luchemos unidos por nuestro sur. Causa Churubusco, causa Churubamba. Cholitas de mi Perú, mulatas criollas también, una apoya nuestras manos y nuestras voces por el Perú. Una apoya nuestras manos y nuestras voces por el Perú. La que ya nos abraza desde Lima a Huascarán, y el que lleno de amor revive al cantor de la quebrada. Y el que lleno de amor revive al cantor en Sacsayhuamán. Canta pueblo querido, siembra la nueva era, la patria grande te espera, Perú de mi corazón, para cambiar la nación, luchemos unidos por nuestro sur, un sur, por la patria soberana que todos soñamos. Desde Tupac Amaru al presente. Tierra y libertad, Perú, Perú, viva el Perú. Ok, Muchas gracias. excelente la letra, ¿no? Excelente, Muchas veces estupendo. ni los propios peruanos tenemos ese sentimiento, pero tiene que ser un extranjero y que tiene cariño en nuestro país. Francisco, ¿cuál fue la inspiración para componer esta canción? Bueno, múltiple, ¿no? Como la música es amor y el amor es música, a mí me nació y me nace cantarle al Perú por el sentimiento de identidad latinoamericana y por otro lado también, por supuesto, por el amor a mi señora y por todas las vivencias que estoy viviendo y que bueno, y que se proyectan al futuro, ¿no? Que tienen un fundamento en el pasado, en todas las luchas en común y que tenemos que volver a esa unión latinoamericana. Es muy fuerte lo que yo siento con respecto a nuestros pueblos, a nuestras culturas y pienso que la única manera de independizarnos es volviendo a la raíz, como decía Mariátegui, peruanizando al Perú y a Latinoamérica y de ese modo salir todos adelante, ¿no? Con esa soberanía política, económica, social y cultural. Ok, Francisco, algo le Sí. ¿Cuál es el recuerdo que te llevas del Perú, del Cusco y de Urubamba particularmente? Bueno, los mejores recuerdos, desde la gente con su profunda sencillez, humildad, entrega. Me llevo los paisajes musicales, haber compartido hermosos momentos en la radio, en la televisión, en las calles, conversando con la gente, con su esperanza resuelta, ¿no? Decidida. Y bueno, todo, me llevo todo lo mejor y el intercambio musical, cultural. Muchas veces hay múltiples músicos que cantan más por el aspecto comercial, Sí. pero tu música puede ser tan comercial, efectivamente, pero tiene más un aspecto espiritual, Claro. con un mensaje tan profundo. ¿Por qué consideras que es tan importante eso? Y bueno, yo pienso que todos nacemos para algo, con una misión en la vida. Yo pienso que decidí que mi misión en la vida es cantar, hermanar las distancias, hermanar los pueblos, brindar un mensaje de esperanza, de reflexión, de acción también. Y bueno, yo pienso que desde lo cultural se pueden impulsar profundos cambios en toda la sociedad y ese es mi granito de arena. Pienso que, bueno, cada uno decide su camino, pero mi camino musical es ese.
en este aspecto que tú dices que la meta de hermanar a los pueblos, ya viniste aquí a Urubamba, ¿tienes Sí. planeado visitar otros pueblos? Sí, lugares? por supuesto. El camino recién empieza, así que en mi próxima visita espero y esperamos que se puedan abrir más caminos, lazos. A mí me encanta poder estar donde el pueblo está, feliz y sufriendo, cantando y llorando, esperando y esperanzado, y bueno, y con toda su música y su cultura viva, está vigente, lo mismo que los valores, y bueno, y todas las cosas buenas que podemos ofrecernos para justamente fortalecernos. Yo pienso que los próximos pasos van a ser seguramente Lima, que tengo que conocerla, y bueno, el norte, Cajamarca. Pero sigues en Perú. También, sí, ahora en el regreso va a ser para el mes del Inti Raymi, esperemos, y bueno, cargando nuevas fuerzas. Ahora vuelvo a Argentina con todo un bagaje cultural y espiritual muy grande, ¿no? Desde los pueblos originarios, entendiendo que este es un nuevo Pachacuti, por lo tanto no es mirar al pasado y quedarse en el pasado, sino mirar al pasado y aprender de ese pasado para proyectarse hacia el futuro. Es una nueva época. Ya todo lo que ya pasó, los 500 años de sufrimiento y sometimiento, ahora es un florecimiento de las artes, de la cultura, de la educación, de la integración con igualdad, con justicia.